Buenas tardes, que algún estudiante me diga si se ve bien y se escucha bien, por favor. Se ve y se escucha bien, doctor. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar en el día de hoy con la unidad 4 que habíamos comenzado a ver, donde estábamos viendo o estudiando cómo se determinaba el caudal de diseño y vamos a ver ahora cómo se deben considerar algunos parámetros para el diseño. En el punto 4.4 vamos a ver la selección del diámetro de las tuberías, o sea, cómo se selecciona el diámetro de las tuberías. Se plantea que el diámetro de las tuberías debe ser tal que su capacidad permita el agua escurrir sin presión interna, para lo cual, cuando nosotros dispongamos del caudal máximo de circulación por la tubería, la relación Y sobre D debe ser menor o igual a 0,75. O sea, que nuestra tubería debe tener un diámetro tal que cuando por ella escurre el caudal total, mi tirante no sobrepase el 75% del diámetro. ¿Para qué? Bueno, para que en este espacio libre, que es el 25% del diámetro de la tubería, pueda circular los gases que se generan en el interior de la tubería como resultado de la descomposición de la materia orgánica que arrastra el agua. ¿Está bien? Ahora, por el contrario, para el caudal mínimo, el tirante mínimo que se debe permitir en el interior de las tuberías debe alcanzar como mínimo el 20% del diámetro de la tubería. O sea que en el caso específico del tirante, este debe ser igual a 0,2 veces Y, el tirante mínimo. ¿Por qué me dice que ese tirante mínimo se recomienda que lo ideal es que ocupe el 20% del diámetro de la tubería? Porque se considera un tirante suficiente como para poder arrastrar todos los sedimentos que se incorporen a la red de alcantarillado. En casos excepcionales, dice la norma, que se puede adoptar valores de relaciones de Y sobre D hasta un valor de 0.15, siempre y cuando se cumpla obligatoriamente que la velocidad del flujo tiene que ser mayor que 0,6 metros por segundo, que es la velocidad de autolimpieza. O sea, que lo ideal sería que el tirante mínimo sea el 20%. Ahora, la norma admite hasta un 15% por debajo del 20%, hasta un 5% menor, siempre y cuando en esta condición de que el tirante sea menor al 20%, hasta 0.15, se cumpla que la velocidad de flujo sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo, siendo esta velocidad la velocidad que se conoce en las alcantarillas como velocidad de autolimpieza. En resumen, nosotros a la hora de seleccionar el diámetro debemos verificar de que se cumpla, que la relación Y sobre D máxima no sobrepase el 75%, 0.75. Que la relación Y sobre D óptima, mínima, sea equivalente a 0.20. Pero se puede admitir, según la norma, a una relación Y sobre D hasta 0.15, siempre y cuando en ese tramo la velocidad sea mayor o igual
a la velocidad mínima o de autolimpieza de 0,6 metros por segundo. Bueno, en la tabla que mostramos aquí, vamos a ver las recomendaciones que da la norma en relación con la relación Y sobre D más aconsejable para el diseño de alcantarilla. Como ya les mencionamos, la relación Y sobre D mínima óptima, si le queremos llamar así, debe ser igual a 0,20. Una relación Y sobre D que acepta la norma por debajo de la mínima de 0,20 es hasta 0,15, siempre y cuando la velocidad en ese tramo, sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo. La relación Y sobre D aconsejada para el diseño de colectores, interceptores y emisarios debe estar alrededor de 0,5. Fíjense que para las grandes tuberías, que son los colectores, los interceptores y los emisarios, la red recomienda que la relación Y sobre D, la norma recomienda que la relación Y sobre D sea equivalente a la mitad más o menos del diámetro. ¿Para qué? Para tener un 25% por encima de ese nivel hasta 0,75 que nos permita admitir mayores aportes de caudal. Sin embargo, la relación aconsejada para el diseño de alcantarillas secundarias y principales es de Y sobre D igual a 0,75. Fíjense que me dicen que para las alcantarillas secundarias y principales trate de seleccionar un diámetro que me garantice una relación Y sobre D cercana a 0,75. ¿Por qué? Porque el 70% más o menos, entre el 70 y el 80% de las tuberías que contiene una red de alcantarillado corresponden a alcantarillas secundarias y alcantarillas principales. Con lo cual, si yo trabajo con los diámetros más cercanos a 0,75, con las relaciones Y sobre D, más cercanas a 0,75, eso me va a implicar que yo voy a tener o voy a trabajar en estas alcantarillas con el menor diámetro y lógicamente con el menor costo. El diámetro mínimo admisible en una red de alcantarillado para el sistema simplificado que nosotros estamos aprendiendo es de 6 pulgadas, o sea, 150 milímetros, lo cual significa que no se recomienda el uso de diámetros menores. Aquí hago una pequeña pausa porque la norma boliviana que está en vigencia plantea textualmente, como le estoy diciendo, que para el caso de sistemas simplificados, convencionales y condominiales, el diámetro mínimo que se puede adoptar es de 4 pulgadas. Yo en este sentido no coincido con la norma. La norma, bueno, lógicamente dice eso y hay que respetarla. Pero desde mi punto de vista, ¿dónde es que surge el diámetro de 4 pulgadas? Surge en los alcantarillados condominiales. ¿Por qué? Porque van 2 por una cuadra. Cuando en un alcantarillado simplificado y convencional va una sola tubería por el centro, en un alcantarillado condominial van 2 tuberías en esa misma cuadra por las aceras. Entonces eso es lo que lleva a disminuir el diámetro hasta 4 pulgadas. Pero imagínense ustedes que ustedes tengan una red de alcantarillado con el sistema que estamos diseñando, que es simplificado, y que vayamos a conectar la acometida de un edificio. Generalmente las acometidas de los edificios vienen con 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque a ellas aportan varios departamentos. Entonces, yo no puedo
venir con una cometida de 6 para conectarla a una cometida de 4. En las redes de alcantarillado está prohibido por un problema de funcionamiento que se produzcan reducciones de diámetro. En una red de alcantarillado deben ser siempre concebidas, y así es como está concebido el sistema, para que los diámetros aumenten y no disminuyan. ¿Está claro? Entonces, en ese sentido, si yo pongo, como me dice la norma, una tubería de 4 y me va a descargar la cometida de un edificio de 6, ahí voy a tener que poner una reducción de 6 para 4, cosa que no está permitido en la red de alcantarillado. Ahora bien, el tirante calculado o se debe calcular considerando que el régimen de circulación es uniforme y permanente, y que para el caudal máximo la relación Y sobre D siempre tiene que ser menor o igual a 0.75. Aquí cuando dice que el tirante debe ser calculado para régimen uniforme y permanente, es un poco induciéndonos a que la fórmula que nosotros debemos utilizar es la fórmula de Manning, porque la fórmula de Manning justo es válida para régimen uniforme y permanente. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 4.5 lo relacionado con la pendiente de los tramos de la red. Para ello vamos a ver que nosotros vamos a tener en una red dos tipos de posibilidades de pendientes. Una, las pendientes mínimas, que lógicamente están más asociadas a terrenos llanos, y otra con las pendientes máximas, que están más asociadas a terrenos accidentados, como por ejemplo el caso de La Paz, que las calles son muy pronunciadas. Ahí vamos a tener que estar jugando con la pendiente máxima. Sin embargo, en Santa Cruz, por la topografía llana, siempre vamos a tener que estar jugando con la pendiente mínima para evitar grandes excavaciones. Bueno, ¿qué me dice la norma en relación con la pendiente mínima? Bueno, me dice que la pendiente mínima es aquella que garantiza la fuerza tractiva mínima recomendada para las redes de alcantarillado. O sea que yo voy a considerar como pendiente mínima de un tramo de tubería aquella que me garantiza el cumplimiento de que la fuerza tractiva tiene que ser mayor o igual que 0,10 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Está bien? Aquella pendiente que me garantice que la fuerza tractiva sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado, cuando me garantice que es igual a 0,10, estoy hablando que es la mínima pendiente que puedo colocar. ¿Está claro? Porque ya estoy en el límite de la pendiente y en el límite de la pendiente que me garantiza la fuerza tractiva mínima. A veces es conveniente que las alcantarillas tengan pendientes suaves para evitar tener que hacer grandes excavaciones, sobre todo en aquellas zonas donde el terreno es llano. Lo que les decía, caso típico de Santa Cruz, donde tenemos pendientes muy suaves, o sea, pendientes llanas, y entonces terrenos llanos, y entonces nosotros vamos a tener que siempre, en este caso, colocar la pendiente mínima para evitar qué cosa, enterrarnos mucho y pues lógicamente tener mucho costo de excavación. Ahora, los tramos donde la pendiente es mínima deben ser verificados por el criterio de la fuerza tractiva. Recuérdense que el sistema que nosotros estamos viendo es el sistema simplificado, y el sistema simplificado plantea de que siempre se debe cumplir
la fuerza atractiva mínima para que al menos el 90% de las partículas que ingresan a la red lleguen a su destino final. Ahora, ¿cuál es la fórmula que me permite calcular la fuerza atractiva? Me dice que la fuerza atractiva tau va a ser igual al peso específico del agua, que es gamma, multiplicado por el radio hidráulico mojado, que es la relación entre el área y el perímetro mojado, y multiplicado por la pendiente, que en este caso tendría el conducto. ¿Está bien? Esta es la fórmula para la cual yo puedo calcular, con la cual yo puedo calcular el valor de la fuerza atractiva. Es obligatorio en todos los tramos de alcantarilla se debe verificar que la fuerza atractiva en cada tramo cumpla con que sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado, ya que este valor se considera suficiente como para transportar el 90% en material granular que se estima entre al alcantarillado. Para los tramos iniciales, o sea, donde están las alcantarillas secundarias y donde inicia una alcantarilla secundaria, la norma recomienda que se debe cumplir con que la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,6 y no 0,10. ¿Está claro? Para garantizar que el 90% de las partículas de material granular que entren a dichos tramos sean transportadas a su destino final. A excepción de los tramos iniciales, que es cuando comienza una alcantarilla secundaria, el resto de los tramos tiene que cumplir con que la fuerza atractiva sea mayor que 0,10. Solo en los tramos secundarios de arranque, donde comienza a ingresar el caudal y es donde va a circular los menores aportes, ahí la norma es más flexible y dice que en vez de que sea mayor a 0,10, compruebe que sea mayor a 0,06 kilogramos por metro cuadrado y lógicamente ya con eso usted va a garantizar que el 90% de los sólidos que ingresen a la red van a llegar a su destino final. El inconveniente que tiene el no cumplimiento de la fuerza atractiva, o sea, con no cumplir con estos valores de 0,06 y 0,10 en la red de alcantarillado sanitario, es que las alcantarillas que están dispuestas con pendientes, con pocas pendientes o pendientes menores a la correspondiente donde se cumple con la fuerza atractiva y con grandes longitudes de trayecto, pues entonces puede producirse en ella la acumulación de los sólidos y por consiguiente la producción desmedida de sulfuro de hidrógeno en el interior de las alcantarillas. El sulfuro de hidrógeno es un gas que es incoloro, no tiene color y que prácticamente tampoco tiene olor. Y entonces este sulfuro de hidrógeno es muy peligroso cuando está en el interior de las alcantarillas. ¿Por qué? Porque en primer lugar actúa sobre las paredes de las alcantarillas y las carcome y las destruye. Pero también si un operario ingresa al alcantarillado puede sufrir severos daños. El sulfuro de hidrógeno cuando es liberado por encima del agua puede dar lugar a los siguientes problemas. Bueno, generar malos olores, deteriorar los materiales que contengan cemento, tales como conductos de hormigón armado, fibrocemento y las paredes de hormigón de las cámaras, entre otras estructuras. Al único material que no ataca el sulfuro de hidrógeno es el PVC. El resto los ataca y los carcome. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro e inflamable. O sea, no tiene color, usted no lo ve. Y es altamente inflamable. Y lógicamente extremadamente tóxico.
que se puede formar debido a la descomposición de la materia orgánica que contiene el agua o a la reacción de los sulfuros con ácido. La exposición de seres humanos a este gas en concentraciones de 500 partes por millón le causaría la pérdida de conciencia. ¿Qué significa eso? Si usted destapa una cámara de inspección de una red de alcantarillado y el operario se mete al interior sin dejar evacuar esos gases, que sería el sulfuro de hidrógeno, si este está en concentraciones de 500 partes por millón, le puede causar la muerte. Le puede causar la pérdida de conciencia. Pero si en su lugar este gas está en concentraciones de 700 o mayor partes por millón, le puede causar la muerte inmediatamente. Hace unos años atrás, como unos 3 años, antes de la pandemia, Saguapat tenía subcontratado una empresa. No sé si ustedes escucharon eso, que bueno, hasta la televisión salió, y eran 2 hermanos que estaban subcontratados para hacer un mantenimiento de un tramo de alcantarilla. Y ellos entraron sin hacer la medición de la concentración de los gases en el interior de las alcantarillas y los 2 murieron por asfixia. Aquí, por ejemplo, vemos, este es el dispositivo, el equipo con el cual deben contar los operarios. O sea, operar una red de alcantarillado es muy riesgoso, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estos gases pueden ocasionarle, como ya vimos, hasta la muerte a las personas. Entonces, ya vamos a ver cuando se vaya a hacer la limpieza de las cámaras, que lo que se hace es que se retiran las tapas de 2 cámaras contiguas y se espera. Si no tienes un compresor de aire, tienes que esperar al menos 45 minutos para que se escapen esos gases y monitorearlo con este medidor. ¿Está claro? De manera que usted certifique o verifique que no está en concentraciones mayores a los 500 miligramos por litro, porque ya puede ocasionar desmayo y la muerte. Aquí vemos una persona que la están rescatando los bomberos, que bueno, inexplicablemente parece que se metió en el interior y bueno, lo están tratando de sacar porque parece que la persona o está desmayada o lo peor podría ser que hubiese fallecido por asfixia. ¿Está claro? Ustedes pueden entrar. Sí, digan. Una pregunta. Lo mismo pasó cuando yo estaba trabajando en espacios confinados. Ajá. Y cuando llevamos trabajadores, según las normas de la Coca-Cola, nos decían que estaba prohibido que los trabajadores ingresen con sustancias, digamos, como decir la coca, ¿no? Lo que muchos trabajadores bolean. Ajá. Y dice que eso altera más al corazón y cuando es espacio confinado puede llegar al caso que, como dice usted, que se desmaye o se llega a la muerte, ¿no? Depende de su expresión de corazón, digamos. Claro. Sí, es muy peligroso en la operación de las alcantarillas. Por eso es que yo siempre, cuando les doy a ustedes esta materia, yo les digo siempre que en el presupuesto, lo primero que uno tiene que averiguar es quiénes van a ser los operarios de la red de alcantarillado. Y si los operarios no tienen experiencia, entonces hay que poner un monto para capacitación en el presupuesto, porque esto no es una red de agua potable, es una red de aguas residuales que puede, como ya les digo, por una por un desconocimiento, bueno, pues puede provocarle hasta la muerte al operario. Entonces eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta, sobre todo porque, bueno, a lo mejor alguno de ustedes va a trabajar en alguna de estas empresas que prestan estos servicios y bueno, pues tienen que capacitar a los operarios. Estas 2 personas que eran 2 hermanos, primero se metió uno y el otro, según cuentan, lo llamaba y no contestó. Y después se metió el otro y le pasó lo mismo. O sea, los 2 murieron por asfixia.
¿Por qué? Porque no hicieron la medición respectiva de la concentración de gas de sulfuro de hidrógeno, verificando de que estuviera por debajo de los 500 partes por millón. Entonces, estas son normas que uno tiene que establecer, y les digo yo por experiencia, porque he estado asesorando y vinculado con las cooperativas, que realmente no hay estas condiciones. O sea, esas son de las cosas que yo siempre llevo ese mensaje a las cooperativas, más bien cuando aprovecho una reunión con los directivos, les explico para que ellos tomen conciencia, porque lamentablemente el personal que opera estos sistemas tiene que estar bien equipado, tiene que tener los controles de medición y bueno, además tener el conocimiento, porque si no tienen el conocimiento y no están preparados, pues lógicamente pueden verse muy afectados, porque estamos hablando de un agua altamente contaminada, que el contacto, por ejemplo, que él ingrese sin nada, sin guante, y sencillamente, bueno, esté manipulando palas, etcétera, y después se lleva la mano a la boca o algo así, o come alguna comida, alguna merienda sin lavarse las manos, puede adquirir los coliformes fecales, porque aquí es donde están los coliformes fecales. ¿Está bien? Entonces, muy peligroso, muy riesgoso. Yo les decía, entren en internet y busquen problemas por asfixia o problemas por el sulfuro de hidrógeno en redes de alcantarillado sanitario. Y van a ver un montón de imágenes de personas. Yo no quise coger esta, donde bueno, aquí se ve la persona, está el bombero y se ve la persona que está afectada, pero las otras están muertas, ¿no? O sea, se mueren las personas por ingresar a la alcantarillado. Bueno. Bueno, disculpe, ingeniero. Si es que Sí, cómo no. está, como dice, si está en 500, ¿qué tiempo tiene para que se desvanezca? El tiempo que necesita De para que manera se desvanezca. instantánea se desvanece. ¿Instantáneo? Sí. Desde el Ah, momento que aspira ese gas, se desmaya. Y si está en 700 partes o mayor, al momento que aspira, muere por asfixia. Se asfixia por ese gas. Entonces, eso es importantísimo. Siempre yo les digo a ustedes, porque bueno, ustedes alguna vez probablemente hagan proyectos, ejecuten obras, o peor todavía, que estén como gerente técnico de estas cooperativas. Pues bueno, pues no es menos cierto que es responsabilidad del ingeniero el poder advertir estas cosas, porque bueno, yo se los estoy transmitiendo a ustedes y ustedes lo están aprendiendo. Entonces, ya desde el momento en que ustedes saben que si un operario ingresa a una red de alcantarillado con esa concentración de sulfuro de hidrógeno, le puede ocasionar desde el desmayo hasta la muerte. Entonces, lógicamente que si se nos muere alguien en una red de alcantarillado, aunque no nos culpe, porque bueno, aquí las leyes, o sea, muchas veces no pasa nada, como esas dos personas que murieron, que no pasó nada, se murieron y listo, pero no deja de ser un cargo de conciencia para la persona que sabía lo que le podía pasar y no le advirtió al trabajador. ¿Está bien? De todos modos, esos dos operarios que ingresaron en esa obra de Saguapac eran subcontratados por Saguapac, no eran personeros de Saguapac, eran subcontratados por Saguapac. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la pendiente máxima. Ya vimos que la pendiente mínima es aquella que cumple con el valor de la fuerza atractiva mínima. En el caso de las alcantarillas secundarias, en los arranques de las alcantarillas secundarias, esa pendiente mínima tiene que garantizar una fuerza atractiva mínima mayor a 0,06. Y en el resto de las alcantarillas tiene que garantizar que siempre se cumpla mayor a 0,10 kilogramos por metros cuadrados. Ahora, vamos a ver el caso contrario, que es la pendiente máxima, donde nosotros vamos a encontrar problemas o vamos a estar
jugando con las pendientes máximas. Cuando tenemos topografías muy accidentadas, el caso típico es La Paz. La Paz es la que tiene, o sea, siempre hay que jugar con pendiente máxima porque sus calles son muy empinadas. Entonces, la pendiente máxima admisible es aquella para la cual se cumple que la velocidad máxima del flujo sea menor o igual a 5 metros por segundo y menor que la velocidad crítica, pudiéndose calcular estas velocidades por medio de la siguiente expresión. O sea, la máxima velocidad que me admite una norma dentro de las alcantarillas es 5 metros por segundo. Entonces, ¿cuál va a ser mi pendiente máxima que yo voy a poderle dar a una tubería? Aquella que me cumpla con que la velocidad del flujo en el interior no sobrepase los 5 metros por segundo. O sea, a lo sumo igual o menor. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo calculo? Y además que sea menor que la velocidad crítica. Ahora, ¿cómo yo calculo la velocidad máxima y la velocidad crítica? Bueno, aquí están las dos formas. Para calcular la velocidad utilizo, como ya habíamos dicho, la ecuación de Manning, que me dice que es igual a 1 sobre n, donde n vamos a ver que es un valor que es de la rugosidad de tubería, pero que en este caso se adopta un valor fijo de 0.013, multiplicando al radio hidráulico mojado. O sea, el radio hidráulico parcial, ¿qué quiere decir? Es la relación que hay entre el área mojada y el perímetro mojado. ¿Está bien? Elevado a la 2/3 y multiplicado por la pendiente de la tubería elevado a los medios. Ahora, la velocidad crítica va a ser igual a ¿quién? A 6 que multiplica a la gravedad, que multiplica al radio hidráulico parcial y todo esto que está entre corchetes elevado a la 0,5 o lo mismo es raíz cuadrada de G por R. ¿Está bien? Entonces, estas son las expresiones con la cual nosotros calculamos la velocidad de flujo, esta velocidad de circulación y la velocidad crítica. ¿Está bien? Eso es. Bueno, fíjense ustedes, en este caso, que el radio hidráulico que se utiliza en ambas fórmulas es el radio hidráulico correspondiente al tirante parcial. No es el radio hidráulico de la tubería llena. Recuérdense que nuestra tubería no trabaja a presión, siempre trabaja con un tirante menor al diámetro. Entonces es el radio hidráulico correspondiente al tirante parcial de circulación. Debiéndose cumplir en todos los tramos los siguientes requisitos: que mi velocidad máxima de circulación en el tramo tiene que ser menor que la máxima que me permite la norma, que son los 5 metros por segundo, y además que mi velocidad máxima debe ser menor que la velocidad crítica. En el caso de topografías llanas como Santa Cruz, esto es un hecho. Siempre tu velocidad máxima va a ser menor que la velocidad crítica porque nosotros trabajamos prácticamente con régimen subcrítico, perdón. Pero en el caso de La Paz, sí vamos a tener velocidades críticas muy fuertes que lógicamente puede ser que cambie la condición, ¿no? Perdón, que vamos a tener velocidades críticas muy pequeñas y entonces puede ser que cambie la condición. ¿Está bien? Entonces, siempre se debe comprobar eso, pero fundamentalmente donde probablemente tengamos que la velocidad crítica, en este caso, sea menor que la velocidad máxima, puede ser en topografías accidentadas como la de La Paz. Cuando la velocidad máxima sea superior a la crítica, o sea que esta velocidad máxima supere la velocidad crítica, se puede admitir tramos donde la velocidad máxima sea mayor que la crítica, siempre y cuando la relación Y sobre D
esté cercana a 0,5 y para que se acepte esta condición, siempre que se asegure una buena ventilación del tramo. O sea, yo puedo aceptar la norma, no yo, ¿no? La norma acepta tramos de alcantarilla donde la velocidad máxima puede ser mayor que la velocidad crítica, pero dice que la relación Y sobre D tiene que ser 0,5 o muy cercano a 0,5 y además el tramo tener una buena ventilación, que ya vamos a ver a qué nos referimos con buena ventilación cuando hablemos de este tema en la próxima clase. ¿Está bien? En relación con las velocidades mínimas y máximas de circulación, la norma recomienda como velocidad mínima lo siguiente. Si el agua residual fluye por las alcantarillas a bajas velocidades, lógicamente que se va a producir una precipitación y sedimentación de los sólidos en el interior de las tuberías. Por eso es que uno debe procurar que durante la mayor parte del día existan velocidades suficientes en las alcantarillas para que los sólidos que se puedan depositar en los periodos de baja velocidades sean arrastrados en los periodos de alta velocidad. ¿Qué ocurre? Normalmente lo que ocurre es que en el horario no pico pasan caudales pequeños con pocas velocidades y bueno, ocurre normalmente que se pueden asentar sólidos. Pero cuando viene el horario pico, con caudales grandes y velocidades grandes, entonces ellos van a arrastrar, en este caso, esos sólidos. En tal sentido, se recomienda siempre que en las redes de alcantarillado se garantice una velocidad mínima mayor a 0,6. Ahora, eso es lo que decía, ese era el principal factor de diseño o parámetro de diseño en las redes convencionales. Si ustedes se recuerdan, el sistema que estamos estudiando nosotros es el simplificado, donde cambia este criterio como criterio fundamental de diseño. Y dice que el criterio fundamental de diseño es el de la fuerza atractiva. Entonces nosotros podemos tener tramos donde tengamos velocidades menores a 0,6, pero lo que no nos puede fallar es que la fuerza atractiva sea mayor a 0,10. Ahora, siempre que nosotros podamos y garanticemos en un tramo que nuestra velocidad sea mayor a 0,6, ahí sí te arrastra el 100%. No hay materia que quede dentro. ¿Por qué? Porque estas son velocidades que se conocen como velocidades de autolimpieza, que el flujo con esa velocidad arrastra todo lo que encuentra en su camino. ¿Está bien? Ahora, la extracción regular de material depositado en las alcantarillas es cara. O sea, para poder extraer los sedimentos, los sólidos que se sedimentan en las alcantarillas, el sistema es caro. Y si no es posible realizarla, pues entonces puede ocasionar serios problemas. Por ello es que es aconsejable siempre que se pueda que se tengan pendientes que garanticen la velocidad mínima de circulación o velocidades autolimpiadoras. ¿Está bien? Vamos a ver de más adelante en clases posteriores de que para la extracción de los sólidos dentro de las alcantarillas se utilizan equipos, camiones cisternas que son en extremo caros. Y bueno, para que ustedes tengan idea, el único que tiene esos camiones es Aguapac en Santa Cruz. Las otras cooperativas no lo tienen. Lo que hacen es que contratan el camión a Aguapac para que les hagan la limpieza. Entonces, caro. Es un sistema muy caro. Por eso es que siempre que se pueda, se debe garantizar la velocidad mínima de autolimpieza mayor o igual a 0,6. Ahora, ¿qué dice la norma en relación con la velocidad máxima?
Bueno, la acción erosiva de la materia que se desplaza en suspensión con el agua residual depende en gran medida de la velocidad de circulación. ¿Cuál es el problema de las velocidades muy altas? Puede ser que ingrese a una alcantarilla porque hayan retirado la tapa de una cámara, como suele ocurrir en muchos lugares, o inclusive vino la lluvia, levantó la tapa de la cámara con la supresión del agua y entonces puede ingresar objetos contundentes, por decirle un palo. Y el palo a esas altas velocidades mayores a los 5 metros por segundo puede golpear una tubería y lógicamente la puede fracturar. Entonces, de manera general, se recomienda que el valor máximo que tome la velocidad del agua en la alcantarilla debe oscilar entre 2,5 y 3 metros por segundo para prever que no se produzcan daños en las alcantarillas. O sea, estos objetos contundentes que pueden ingresar a las alcantarillas con estas velocidades de 2,5 a 3 metros por segundo, no es tan pronunciada como para que ocasione el daño a la estructura. Pero, como dice la norma boliviana, la máxima velocidad que se admite en la red de alcantarillado, según la norma boliviana NB 688, es de 5 metros por segundo. Independientemente de que lo ideal sería de 2,5 a 3, se puede admitir hasta 5 según la norma. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 4.7 la fórmula que normalmente se utiliza para el dimensionamiento hidráulico de una red de alcantarillado. La fórmula recomendada para el dimensionamiento hidráulico de las redes de alcantarillado, por los resultados que se han obtenido debido a la experiencia de tantos años de diseño, es la fórmula de Manning. Todos sabemos que la fórmula de Manning es válida para régimen permanente y régimen uniforme. O sea, que la fórmula de Manning es válida para régimen uniforme y permanente. Sin embargo, el régimen en una red de alcantarillado no es permanente ni es uniforme. ¿Por qué no es permanente? Porque el tirante varía con respecto al tiempo. En el horario pico voy a alcanzar máximos tirantes y en el horario no pico voy a alcanzar menor tirante. Entonces, los tirantes varían con respecto al tiempo. Entonces ya no es permanente, sino es impermanente. Y lo mismo ocurre con el régimen uniforme. Para que el régimen sea uniforme, quiere decir que a lo largo de todo el trayecto se mantiene el mismo tirante. O sea, el tirante no cambia. Y ustedes podrán imaginarse que no es correcto, que sí cambia el tirante. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos avanzando en la red, se va incorporando más caudal y por ende los tirantes van a cambiar. Ahora, ¿qué pasa? Que el cálculo de una red de alcantarillado para régimen no uniforme e impermanente es bastante complicado. Se resuelve a través de sistemas matriciales. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho o lo que han hecho los investigadores? Bueno, han visto el comportamiento han estudiado el comportamiento de la fórmula de Manning, de la predicción con la fórmula de funcionamiento, con la fórmula de Manning y lo que ha ocurrido en la realidad. Y bueno, han llegado a la conclusión de que las diferencias no son tan grandes y que se puede aceptar para el dimensionamiento hidráulico de la red la fórmula de Manning. Y la fórmula de Manning, la más genérica en función del caudal, es igual a 1 sobre n por el área, por el radio hidráulico la 2/3 y por la pendiente a la 1/2. Donde Q es el caudal de circulación, que lo puedo expresar en metros cúbicos por segundo. N es el coeficiente de rugosidad dimensional, que siempre voy a utilizar un valor de 0.03 en el caso de las redes de alcantarillado. Ya les voy a explicar más adelante el por qué.
A, que es el área de, en este caso sería el área mojada del conducto, correspondiente al tirante de circulación en ese momento. R es el radio hidráulico, que es la relación que hay entre el área mojada y el perímetro mojado. Y el valor de S, que es la pendiente de tubo o de conducto. ¿Está bien? Y esta es la fórmula que nosotros vamos a usar. Aquí hay que tener presente, en primer lugar, que es el área mojada. ¿Por qué? Porque nuestro conducto no trabaja a sección llena. Entonces el área no es pi de 2/4, sino que el área tenemos que calcularla para el tirante correspondiente. Lo mismo pasa con el radio hidráulico, que es parcial. Y bueno, la pendiente del tubo no tiene nada que ver en este caso con que sea tirante ni el área. ¿Está bien? Bueno, el valor del coeficiente de rugosidad de Manning, este valor de N que utilizan aquí, ustedes están acostumbrados de las hidráulicas que han visto que N es el coeficiente de rugosidad de Manning y que el valor de N depende de el material de la tubería. Bueno, acá hay una salvedad y es que el valor del coeficiente de rugosidad de Manning que se emplea en el diseño de las alcantarillas sanitarias para cualquier tipo de material, o sea, que sea PVC, que sea hormigón, que sea fierro fundido, etcétera, siempre se va a usar el mismo y único valor de 0.013. ¿Por qué? Al recomendarse este valor de 0.013 en la literatura, se tiene en cuenta la influencia que tiene en los aportes de las conexiones domiciliarias que van a ingresar por arriba de la superficie del agua, los cambios de inspección que se producen, los cambios de dirección que se producen en las cámaras de inspección y las instalaciones complementarias que hay y que se colocan que pueden perturbar el flujo, lo que hacen que este valor permanezca invariable independientemente del tipo de material del conducto como 0,03. Siempre vamos a adoptar este valor. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que teníamos para la clase de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden consultar. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda que tengan? ¿No hay duda? Está claro, Inge. ¿Está claro todo? Ya. Bueno, aquí hemos visto como elemento fundamental en esta unidad que es fundamental, es una unidad clave. En primer lugar, cómo nosotros calculamos el caudal de diseño, que lo calculamos a partir de considerar un caudal de punta que le llamamos Q máximo, que es la suma del caudal de origen domiciliar, comercial, industrial, institucional, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexiones erradas. Que no podemos nunca solo diseñar tomando en cuenta el aporte domiciliar. ¿Por qué? Porque si no, cuando vengan los aportes de origen comercial, industrial, institucional, nuestra red no va a tener capacidad. ¿Y por qué le digo esto? No es por un capricho, porque yo los proyectos que he visto acá en Bolivia no consideran los aportes puntuales debido a comercio, industria e instituciones. Aparte de eso, bueno, vimos en este caso lo que se denominan las pendientes mínimas y la pendiente máxima. La pendiente mínima es la que nosotros normalmente vamos a encontrarnos en topografías llanas, como es el caso de Santa Cruz. Y que mi pendiente mínima o la menor pendiente que puedo colocar es aquella que me cumpla con el valor de la fuerza atractiva, que sea mayor o igual a 0,10 en todos los tramos, a excepción de los tramos iniciales en que la norma admite hasta 0.06.
Ahora, la pendiente máxima es aquella que me garantiza la velocidad máxima de circulación, que tiene que ser menor o igual a 5 metros por segundo. Y además que cumpla con que esa velocidad de circulación sea menor que la velocidad crítica. Ahora, en el caso de las velocidades, vimos dos tipos de velocidades, la mínima y la máxima. La velocidad mínima o de autolimpieza, como se le conoce, es aquella que es mayor o igual a 0,6 metros por segundo. Ahora, nosotros podemos tener velocidades menores de 0,6 en un tramo siempre y cuando se cumpla obligatoriamente en el tramo que la fuerza atractiva sea mayor que 0,10 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, si fuera posible colocar en todos los tramos la velocidad mínima, eso sería ideal, porque la velocidad mínima me arrastra el 100% de los sólidos que se incorporan a la red, mientras que la fuerza atractiva me arrastra el 90%. Pero vamos a ver que si nosotros queremos muchos tramos, sobre todo en topografía llana, obligar a que la velocidad sea mayor que la mínima, entonces vamos a enterrarnos mucho porque vamos a tener que aumentar pendiente en el terreno y eso no nos va a convenir. Entonces, eso es un elemento. Y la velocidad máxima, que es de 5 metros por segundo, pero de preferencia se recomienda que la velocidad no supere los 2,5 a 3 metros. ¿Por qué? Porque velocidades mayores con objetos contundentes pueden fracturar o romper una alcantarilla. Y bueno, finalmente vimos la fórmula que nosotros vamos a utilizar, que es la fórmula de Manning, con la particularidad de que el valor de n, del coeficiente de rugosidad, siempre lo vamos a adoptar como un valor fijo igual a 0.013 por las razones que les expliqué. ¿Está bien? Entonces eso no nos podemos olvidar. Bueno, sí. ¿Alguna duda que tengan ustedes? ¿Alguna consulta? Disculpe, ingeniero, yo tengo una consulta. Dime, Robert. ¿Alguna vez habré escuchado que la pendiente tiene como una velocidad máxima por el tema de que si es más rápido, no sé si será verdad o si habré entendido mal, que si es más rápido pasa que pasan los fluidos, pero los sólidos se quedan al tener mucha velocidad? ¿Eso es cierto, ingeniero? Es cierto. Es cierto. Acuérdate que si tú tienes mucha velocidad, ¿qué le pasa a la laminita de agua? Disminuye, el tirante disminuye. Y al disminuir el tirante y tener un sólido mayor, pues lógicamente el agua pasa y no lo arrastra. Esa es la razón, que cuando usted tiene velocidades muy altas, el tirante que va a suceder va a disminuir. Y es una laminita que pasa por al lado de los a altas velocidades, pero pasa por al lado de los sólidos y no los arrastra. Por eso es que la relación Y sobre D te dice que debe ser hasta 0.20 para tener una cierta profundidad en la tubería que me pueda arrastrar los sólidos en suspensión. ¿Entendiste? Esa es la explicación, Josué. Muchas gracias, ingeniero. No, por nada. ¿Alguna otra duda? No hay más dudas. Bueno, hoy dimos la clase en virtual. Bueno, me la pidieron muchos estudiantes, no solo fue en Sanidad, sino en otras materias. Y bueno, en atención al problema de más tiempo que hay, y yo no tuve objeción porque, bueno, lo puedo entender. Yo voy en carro y vengo en carro, pero ustedes, la gran mayoría, se mueven colectivo y bueno, es más dificultoso. Pero el próximo lunes vamos a clases presenciales. ¿Está bien? Otra consulta, ingeniero. ¿No existe por ahí, ¿no?, la posibilidad de hacerlo virtual? A ver, hay una pelea muy grande de los docentes que se han acostumbrado a la virtualidad, pero hay una cosa que es real. El rector eliminó ya, derogó ese decreto de que las clases debían ser virtuales y las clases ya son presenciales.
e inclusive ya han sacado las listas. Yo tengo que irme a la universidad a firmar las listas de los docentes, de la asistencia de los docentes. Entonces, no hay nada. Muchos profesores han pedido que siga siendo virtual este semestre, que es un semestre atípico, esto, lo otro, pero la realidad es que no ha salido ningún decreto ni nada que autoricen a las clases virtuales. Yo accedí ahora por el problema de más tiempo, porque bueno, lo entiendo y eso, pero no hay nada que autorice que las clases sean virtuales. ¿Está bien? Entonces yo les pido disculpas, pero yo no puedo ir en contra de la norma que se establece en la universidad. Inclusive ya se está firmando. Sí. Disculpe, entonces, cuando haya un mal tiempo, ¿las clases pudieran ser de forma virtual? Pudieran ser ocasionalmente de forma virtual. Si hay más tiempo, claro que sí, para que, bueno, no se perjudiquen ustedes y, bueno, pues todos puedan tranquilamente recibir las clases. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, entonces, sí. Disculpe, antes de que termine, una consultita. En el tema de los caudales, ¿por qué ya no se toma en cuenta el caudal contra incendio? A ver, escúchame una cosa. Estamos hablando de aguas residuales, no de agua potable. Donde se toma en cuenta el caudal contra incendio es en el agua potable, no en el agua residual. No sé si me entiende, Luis Fernando. Sí, ingeniero. Ya. Gracias. Esta agua no se utiliza para incendios, es un agua contaminada. En todo caso, el agua después de pasar de la planta sí se puede utilizar, pero esta agua que va por la alcantarilla no. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Disculpe, ¿y esa agua de los pozos ciegos, dónde lo llevan? ¿Lo llevan directamente de agua tratada o al río por el que he visto los botes? No, el agua de los pozos ciegos, lo que deben hacer y está estipulado es que se recolecten esas aguas por esos camiones que prestan los servicios y la descarguen en las lagunas más cercanas, de la empresa más cercana. Eso es lo que se hace. Ellos la recolectan de los pozos ciegos y la llevan, por decir, a las lagunas de Zaguapac y la descargan ahí. Porque todavía ese es un agua que está altamente contaminada. Si la descargan a un río o en el terreno, lo van a contaminar. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos el próximo lunes en la universidad en clases presenciales. Que pasen una buena tarde y cuídense. Chao. Hasta luego, doctor. Abrazo a todos. Chao. Hasta luego.